Buenos días, profesor, compañeros. A continuación, vamos a dar la exposición sobre el tema que nos tocó, etapas o fases del ciclo presupuestario. Eh, Introducción. El ciclo presupuestario, este proceso debe entenderse como el estudio de las cuatro fases por las que normalmente atraviesa la vida del documento presupuestario, de las cuales tenemos programación, aprobación, ejecución, evaluación, control de los recursos públicos en un determinado periodo, ¿no? En un lapso. Ecuador en una de estas es la que involucra las operaciones que se realizan en el sector público no financiero. Comprendemos del presupuesto general del Estado, sus principales componentes, el ingreso, el gasto, su clasificación y cómo estos elementos intervienen en la elaboración de la plataforma presupuestaria. Etapas o fases del ciclo presupuestario. En términos teóricos, las finanzas públicas, el ciclo presupuestario es entendido como el conjunto de las diversas fases independientes por las que atraviesa la vida del documento presupuestario, ¿no? Se suele distinguir las siguientes etapas en este ciclo presupuestario: planificación, elaboración, discusión y aprobación, ejecución y control. A nivel del Ecuador, y el Ministerio de Finanzas en el 2010 lo conceptualiza y lo define de la siguiente manera: es un proceso que está compuesto por un conjunto de fases o etapas en las que intervienen las instancias que definen, deciden y ejecutan y evalúan el presupuesto. Las fases que conforman este ciclo son programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación. Fases, etapas o fases del ciclo presupuestario. Vamos a ver a continuación. En Ecuador, la Constitución del 2008, en su sección cuarta, correspondiente al presupuesto general del Estado, entre los artículos 292 al 299, estipula las fases que se deben de seguir. Por su parte, el ciclo de planificación y finanzas públicas del 2010, en el artículo 96, ratifica de manera jurídica lo descrito anteriormente. Señala: el ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes etapas. La primera tenemos programación presupuestaria, la segunda formulación presupuestaria, la tercera aprobación presupuestaria, la cuarta ejecución presupuestaria, la quinta evaluación y seguimiento presupuestario, la sexta clausura y liquidación presupuestaria. Etapas del ciclo presupuestario. Tenemos la primera, que es la programación. Se especifican los objetivos y metas señaladas en la planificación del Estado institucional. Las entidades definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto. Se elaboran los catálogos y planificadores. Eso tenemos en la programación. A continuación tenemos la formulación. En esta etapa, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas recoge los requerimientos de las instituciones comprendidas en el presupuesto general del Estado. La tercera y última sería la aprobación. Una vez que la Asamblea Nacional apruebe la proforma presupuestaria, esta se convierte en el presupuesto inicial aprobado y entrará en vigencia a partir del 1 de enero del siguiente año, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, ¿no? Gracias. Buenos días, continuando con la exposición, vamos a hablar un poco acerca de las cuentas del sector público no financiero. Generalmente el Ministerio de Finanzas o ya sea el Banco Central van a procesar toda esta información y la van a ir incorporando a los datos históricos, que son públicos que se van a publicar de manera regular, constituyéndose esto en una fuente de información tanto para el sector público como privado. Vemos que esto está segmentado tanto en ingresos como gastos. Dentro de los ingresos encontramos lo que son los ingresos permanentes y no permanentes. Los ingresos permanentes, por su parte, podemos definirlos como aquellos ingresos de recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades,
instituciones y organismos recibe de manera continua, periódica y previsible. Dentro de este grupo de rubros, encontramos los rubros más relevantes como son los impuestos, ya sea IVA, ICE, etcétera, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, rentas e inversiones y multas, transferencias y donaciones corrientes y otros ingresos. Por parte de los ingresos no permanentes encontramos que son aquellos recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones reciben de una manera no continua sino que temporal, dada una situación extraordinaria o específica. Y en esta clasificación constan las ventas en activos no financieros y las transferencias y donaciones de capital e inversión. Ahora bien, por parte de los gastos también encontramos que se clasifican en permanentes y no permanentes. Los egresos permanentes son aquellos recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, efectúan con un carácter de operatividad que va a requerir de repetición permanente y que van a permitir la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. En este grupo podemos encontrar gasto personal, gasto de bienes y servicios de consumo, gastos financieros, otros gastos corrientes, transferencias y donaciones corrientes previstas para la preasignación presupuestaria. Dentro de los egresos no permanentes encontramos que son estos recursos públicos que el Estado a través de sus entidades efectúan con carácter temporal, como su mismo nombre lo dice, por una situación extraordinaria, específica, que no requiere que se dé de manera continua o a manera de repetición. Se contabilizan en este grupo los gastos en personal para inversión, bienes y servicios para inversión, obras públicas, otros gastos de inversión, transferencias y donaciones de inversión, bienes de larga duración, transferencias y donaciones de capital. Bien, ahora vamos a ver lo que son un poco la estructura de las cuentas del sector público no financiero. Como ya habíamos dicho, tenemos que estar segmentado en ingresos y egresos. Dentro de los ingresos totales tenemos los ingresos petroleros y no petroleros. Dentro de los petroleros encontramos partidas como exportaciones y ventas de derivados, y los ingresos no petroleros encontramos, por ejemplo, los ingresos tributarios, como ya había mencionado, el IVA, el ICE, el impuesto a la renta, entre otros. También tenemos entre los ingresos no petroleros las contribuciones a la seguridad social y otros ingresos. Dentro de los gastos totales encontramos los gastos corrientes y los gastos de capital y préstamos. Entre los gastos corrientes encontramos los intereses por deuda pública, tanto externa como interna. Encontramos los sueldos y salarios, la compra de bienes y servicios, las prestaciones a la seguridad social y otros gastos. Dentro de los gastos de capital y préstamo encontramos la formación bruta de capital y los otros gastos de capital. Dentro de la formación bruta de capital encontramos los gastos por el gobierno central, restos del gobierno general, empresas públicas. Ahora, para finiquitar esta parte de aquí, de esta estructura, encontramos lo que son el resultado global del sector público no financiero. El resultado global lo que indica que es una partida de resultado que registra las operaciones sobre la línea y corresponde a la diferencia entre los ingresos corrientes y de capital y los egresos corrientes de capital de inversión. Entendiendo también sobre la línea, el término sobre la línea, que hace referencia al registro de todas las operaciones de ingresos y gastos que una entidad institucional ejecuta. Y este resultado puede ser ya sea un déficit o un superávit global. Asimismo, el resultado primario, que también puede ser un déficit o un superávit primario, va a excluir de los resultados del déficit o superávit, depende de lo que se dé global, todo pago de intereses, y lo que va a evaluar es la capacidad económica de cumplir con el pago de estas obligaciones, es decir, de estos intereses. Ahora, ¿cómo se arma el presupuesto general del Estado? El presupuesto general del Estado se obtiene de los recursos financieros del país, en este caso de Ecuador, es decir, los ingresos y gastos. Dentro de los ingresos más comunes tenemos la venta de petrolera, que ya habíamos mencionado, la recaudación de impuestos,
las exportaciones y otros ingresos. Dentro de los ingresos encontramos los servicios, los temas de educación, salud, vivienda y seguridad. El presupuesto general del Estado se calcula entre la diferencia de nuestros ingresos y nuestros egresos, dando como resultado puede ser un superávit en el cual los ingresos deben ser mayores a nuestros gastos o un déficit en el cual nuestros gastos sean mayores a nuestros ingresos. Bien, en el presupuesto general estipulado para el 2018 encontramos que la proforma para ese año fue de 34.000 millones de dólares. En ingresos tenemos ingresos por más de 34.000 millones de dólares y en gastos asimismo. Entre los rubros tenemos, los rubros tenemos los ingresos permanentes con un valor de más de 21.000 millones de dólares y ingresos permanentes con un saldo inferior de 3.000 millones de dólares. El financiamiento identificado tenemos un valor de 9.000 millones de dólares, más de 9.000 millones de dólares, casi 10. Y en los gastos tenemos permanentes y no permanentes y el requerimiento de financiamiento. En este caso, el valor de los resultados de los gastos permanentes fueron de 20.000 millones, más de 20.000 millones de dólares, y asimismo los gastos no permanentes fueron de más de 8.000 millones de dólares. La proforma presupuestaria general del Estado es un instrumento, una herramienta que permite la determinación y la gestión de los ingresos y egresos de todas las instituciones que constituye el Estado ecuatoriano, incluyendo universidades y escuelas politécnicas. En esta no se consideran lo que son los ingresos y egresos pertenecientes a la seguridad social, banca pública, empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados o GATS. Ahora, los ingresos permanentes. Para el año 2018 tenemos que entre los ingresos permanentes, como ya hemos dicho, tenemos los impuestos. En este caso, este rubro marca o da un saldo de más de 15.000 millones de dólares. En transferencias y donaciones corrientes tenemos un saldo de 3.000 millones de dólares. En tasas y contribuciones, asimismo, tenemos un saldo mayor a 2.000 millones de dólares. En rentas de inversiones y multas tenemos un saldo de 521.000 millones de dólares. En otros ingresos tenemos un saldo de 121.000 millones de dólares y en ventas de bienes y servicios tenemos un saldo de 65 millones de dólares. Como ya habíamos mencionado, los ingresos permanentes son aquellos recursos que el Estado recibe de una manera segura, de una manera continua o periódica. Entre los rubros de los ingresos no permanentes encontramos lo que son las transferencias y donaciones de capital de inversión con un valor o un saldo de más de 3.000 millones de dólares. Tenemos las ventas de activos no financieros con un saldo de 105 millones de dólares. Y tenemos la financiación identificada, donde tenemos rubros de financiamiento público con saldos de más de 8.000 millones de dólares, ventas que se dieron de maneras anticipadas con un valor de 695 millones de dólares, cuentas por cobrar con un valor de 600 millones de dólares y saldos disponibles y recuperación de inversiones con saldos de 427 millones de dólares y 12 millones de dólares respectivamente, entendiendo por ingresos no permanentes, como ya hemos mencionado anteriormente en las otras láminas, que son aquellos recursos que el Estado recibe por una situación muy específica o de manera excepcional, el cual lo va a recibir de manera determinada o temporal. Gracias. A continuación, mi compañera. Por el lado de los gastos permanentes, que son los egresos de recursos que el Estado realiza para que las instituciones públicas puedan desarrollar apropiadamente sus actividades administrativas y de funcionamiento, estos requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos de la sociedad. En el ámbito de los gastos en el personal, tenemos un poco más de 9 millones y medio, en los bienes y servicios de consumo, al igual un poco más
que es 5,5 millones, transferencias y donaciones corrientes, más de 2,5 millones, gastos financieros, más de 2,5 millones, otros gastos corrientes, alrededor de $300,000, y los bienes y servicios para la producción. En los gastos no permanentes son los egresos que el Estado realiza de manera temporal por una institución específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. En las transferencias o donaciones de capital tenemos más de $3 millones. En las obras públicas, alrededor de 800,000. En las transferencias y donaciones de inversión, un poco más de 1,000. Bienes y servicios para inversión, más de 1,500,000. Bienes de larga duración, 525. Gastos en personal para inversión, 415. Y otros gastos en inversión, alrededor de 3. Los requerimientos de financiamiento. Tenemos por el lado de los gastos también un poco más de 3,5 millones, la amortización de deuda pública, más de 1,000 obligaciones por venta anticipada de petróleo y por convenios de entidades públicas, y más de 800 otros pasivos. La evolución del presupuesto general del Estado tiene variaciones en los diferentes años, como podemos ver en la proforma del año 2003. Comienza un poco bajo con alrededor de 32,000 millones. La proforma del año 2014 sube un poco a 34. La proforma del año 2015 sube otro poco a 36. La proforma del 2016 podemos ver que baja incluso más de lo que empezó en el 2013. En la proforma 2017 vuelve a subir al igual que el año 2015. En la proforma 2018 baja un poco. El déficit es la parte de la inversión que se debe hacer con financiamiento. Como vemos en las figuras, tenemos ingresos, gastos y déficit. Los desembolsos para la proforma de 2017 se dividen en desembolsos internos y externos, con 2,5 millones de interno y externo más de 5,5 millones. En conclusión, la proforma presupuestaria prevé un crecimiento económico para el 2019. Sin embargo, los ingresos en comparación al ejercicio final de 2018 disminuyen por cuanto se debería calcular los ingresos de acuerdo a este crecimiento. Un rubro que aumenta considerablemente son las tasas y contribuciones, con alrededor de $1,000 millones. Esto automáticamente se traduce en concesiones como por ejemplo servicios de viabilidad, explotación de energías, etc. Sin embargo, el gobierno aún no advierte qué empresas se concesionarán. En los gastos permanentes, sobre todo en los que se refiere a salud y educación, los porcentajes que se deben asignar en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República, es decir, el 4 y 6% respectivamente, no se están cumpliendo. Al analizar los diferentes grupos de gasto, en especial sueldos y salarios, se puede demostrar que existe un incremento en servicio de contratos ocasionales con alrededor de $39 millones. Los gastos en inversión o gastos no permanentes también presentan una reducción significativa, es decir, que no se destinará recursos para programas y proyectos relacionados con infraestructura vial, hospitalaria y educativa. Gracias.